Colombianos, atención, hay un pronunciamiento bastante fuerte de Gustavo Petro y el ministro de Defensa, el señor Pedro Sánchez, sobre el ataque que ha sufrido la fuerza pública en el Plateado, donde han utilizado aquí a la población para intentar sacar estos soldados, señores, y definitivamente se está poniendo un color de hormiga esta situación. Y es que aquí el ministro de Defensa dice que intentaron quemar vivos a policías y militares. También se pronunció sobre el ataque en el Plateado que dejó 29 soldados secuestrados. Y es que la Fiscalía General de la Nación ya adelanta las labores investigativas para la identificación e individualización de los responsables de este crimen de guerra. A través de su cuenta X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, de manera contundente rechazó todos los actos de violencia ocurridos en la tarde del jueves 6 de marzo en la zona del Plateado, en el departamento del Cauca, contra miembros del ejército. El ministro confirmó que el ataque fue perpetrado por integrantes del grupo armado organizado residual Gaor Carlos Patiño, con la participación de pobladores instrumentalizados con esta organización criminal. Y es que textualmente el ministro de Defensa dijo lo siguiente: el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional, denuncia y condena enérgicamente la tentativa de homicidio y el posterior secuestro de 29 miembros de la fuerza pública en el corregimiento del Plateado y de la Hacienda, los municipios de Argelia y de Tambo, respectivamente, en el departamento de Cauca. Estos hechos perpetrados por integrantes Gaor de Carlos Patiño y pobladores instrumentalizados por este grupo fueron ejecutados con sevicia y vistiéndose de civil para infiltrarse y atentar contra la integridad de nuestros uniformados. Además, en el marco de esta acción criminal, incendiaron 2 vehículos oficiales. La vida y seguridad de los miembros de la fuerza pública secuestrados es responsabilidad, pues, directa de quienes cometieron este delito. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con base en las pruebas recopiladas, pues se avanza en la identificación e individualización de los responsables, quienes enfrentarían cargos de tentativa de homicidio y secuestro y otros delitos muy graves, con penas que pueden alcanzar hasta los 20 años. Vamos a ver qué pasa, señores, pero definitivamente Gustavo Petro también ya se pronunció frente a esto que está pasando, ¿no? Pues aquí dice Gustavo Petro: desespero tiene el frente Carlos Patiño en el Micay y por eso utiliza la población civil. Su debilidad militar no le permite enfrentarse con el ejército. Está abierto en el Micay el pago por erradicación voluntaria de cultivos y por sustitución de productos legales y rentables, señores. Se les está dando una opción, pero estos grupos armados no quieren, señores, legalizarse, ¿no? Pues aquí Gustavo Petro dice: la historia del Catatumbo nace con la violencia entre liberales y conservadores y sigue con el largo olvido del Estado. No es culpa de este gobierno que estén allí. Están allí, y cualquiera podría decirlo con mucho fundamento, porque el Catatumbo fue excluido del desarrollo nacional, porque no hubo reforma agraria en Colombia en un siglo, porque quienes pretendían hacer la reforma agraria en Colombia, el presidente Alfonso López Pumarejo y el líder candidato presidencial en ese entonces, Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán, pues uno se suicidó y el otro lo asesinaron, y al que era presidente lo asustaron con un golpe de Estado. Y desde entonces, historia, pues llenaron a Colombia de sangre. No fue este gobierno, Linares. 300.000 muertos en la violencia liberal conservadora que hizo que una parte del campesinado tuviera que venir a tumbar selva huyendo de la violencia, y esa es la historia del Catatumbo y de otras muchas regiones de Colombia. Claro que negligencia del Estado es histórica, porque el Estado colombiano ha sido dirigido por una oligarquía que no ha manejado ni mirado al pueblo, sino que ha visto la riqueza de la nación para apropiársela y robársela para ella misma. Y por eso tenemos tanta desigualdad y tanta pobreza. Esa es la negligencia del Estado de años, de décadas, casi uno que podría decir que de siglos. Pero esa no es la causa de la conmoción interior. Es la realidad del Catatumbo y de muchas otras regiones de Colombia. Y es que también por ahí la Corte quiere tumbar, señores, el decreto de conmoción interior. Tanto así que Gustavo Petro había anunciado que si le tumban este decreto hablará con Maduro de cómo fortalecer la frontera porque está fuera de control. Y es que el presidente Gustavo Petro responsabilizó a estos gobiernos anteriores por el resurgimiento de la violencia en el Catatumbo. Aquí está el informe. Señalando que el incumplimiento del acuerdo de paz con las FARC agravó la crisis en la región. Rafael, el jefe de Estado también denunció que el acuerdo de paz fue traicionado, lo que llevó a una nueva ola de violencia. Ana María Celis, ¿qué otros detalles entregó el mandatario? Adelante.
Catalina, sí señora, buenas tardes. Mire, pues el presidente Gustavo Petro lo que dice es que entramparon la paz y aseguró que él mismo escuchó las grabaciones donde se demuestra que Jesús Santrich no envió los 5 kilos de cocaína como llegó a decir Néstor Humberto Martínez, sino que se trataba de libros de poesía que iban a ser corregidos en México. El presidente aseguró que ese entrampamiento a la paz lo que causó es una ola de violencia en el Catatumbo, pero también en otras regiones del país. Están allí. El presidente Gustavo Petro señaló que el incumplimiento del acuerdo de paz con las FARC es una de las principales causas de la crisis de violencia en el Catatumbo. Según el mandatario, el primer gobierno en no cumplir lo pactado fue el de Juan Manuel Santos, desviando recursos que debían destinarse a la región. Se incumplió el acuerdo de paz con la FARC, que decía que había que transformar el territorio del Catatumbo. Yo le tengo que decir con mucha claridad al exmagistrado Linares que el primer gobierno en incumplir el acuerdo de paz en el Catatumbo se llamó el gobierno de Juan Manuel Santos. El jefe de Estado denunció que el acuerdo de paz fue traicionado, lo que llevó a una nueva ola de violencia en esta región. ¿Y qué pasó con ese acuerdo de paz con la FARC? Le pusieron conejo, díganlo con toda la verdad, con sinceridad. Le pusieron conejo al acuerdo de paz con la FARC y la consecuencia es la violencia en el Catatumbo, como lo es en el Cauca, como lo es en el Putumayo, como es en el Pacífico Nariñense. Además, el mandatario acusó al exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de haber saboteado el proceso de paz. Traición. Claro, coger a los que ya habían farmado, cogerlos sin armas por ahí, montarles una mentira, porque fue lo que hizo, que las grabaciones nada tenían que ver con envío de 5 kilos de cocaína a los Estados Unidos, sino con 5.000 libros de poesía que había hecho Santrich y que les esperaba que los editaran en México. Según el presidente Petro, la falta de implementación del acuerdo de paz y la persecución a excombatientes de las FARC llevaron a que muchos retomaran las armas, profundizando la crisis en el Catatumbo y en otras regiones del país. Este es el análisis de aquí de Gustavo Petro, pero también se está exigiendo la inmediata liberación pues, de estas personas de la fuerza pública que están secuestradas. La policía seguirá estando presente en el cañón del Micay. Lo curioso de esto es que los uribistas salen aquí a pelear de que por qué Gustavo Petro está en el Consejo de Ministros y no allá en el Cauca. Va al Cauca, señores, y ahora dicen que por qué está allá si sucedió algo en Tibú. Va a Tibú y dicen que por qué no está en el Catatumbo, que qué presidente tan irresponsable. Así es el relato de estos uribistas. Miren lo que dijo aquí el brigadier general Carlos Fernando Triana. Como director general de la Policía Nacional de todos los colombianos, rechazo categóricamente el secuestro de nuestros policías a manos de la organización criminal Carlos Patiño, lo que constituye una flagrante violación al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. De ahí que exijo su inmediata liberación. También rechazo con la mayor contundencia la constante instrumentalización de la que es objeto la población civil por parte de este grupo criminal. Nuestra presencia tiene como fin último proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero también a las mujeres, a los abuelos y a la población en general del Cañón del Micay. Por eso invito a quienes se lucran de actividades ilícitas a abandonar estas actividades que solo generan desesperanza y financian otras formas de violencia en una tierra de gente buena. Solo el camino de la legalidad nos conducirá a sembrar la semilla de la paz y la reconciliación. La Policía Nacional seguirá estando presente en el Cañón del Micay para construir y contribuir con nuestras fuerzas militares a consolidar el imperio de la ley. Y por años pues mantuvieron este control de Micay todas estas fuerzas armadas. El ministro de Defensa Pedro Sánchez también recalcó el cartel de los más buscados en el Catatumbo, que incluye a los cabecillas más buscados del ELN por liderar las acciones terroristas contra comunidades de esta región del país, por alias Gavino, Antonio García, Pablito, Pablo Beltrán, y se ofrecen hasta 3.000 millones de pesos y entre 500 y 100 millones de pesos por su círculo más cercano. Pero este fue el pronunciamiento también del ministro de Defensa, señores, porque es que es increíble cómo utilizan la población civil estos pues delincuentes para atentar contra la fuerza pública. Están desesperados. Desde el Catatumbo, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional, denuncia y condena enérgicamente la tentativa de homicidio y el posterior secuestro de 29 miembros de nuestra fuerza pública en el corregimiento del Plateado, La Hacienda, en los municipios de Argelia y El Tambo, respectivamente, en nuestro departamento del Cauca. Estos hechos, perpetrados por integrantes del grupo armado organizado residual Carlos Patiño y pobladores instrumentalizados por este grupo, fueron ejecutados con sevicia, vistiéndose de civil, para infiltrarse y atentar contra la integridad de nuestros uniformados. Además, en el marco de esta acción criminal, incendiaron 2 vehículos oficiales. La vida y seguridad de los miembros de nuestra fuerza pública es responsabilidad directa de quienes cometieron este repudiable delito.
en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación y con base en las pruebas recopiladas, se avanza en la identificación e individualización de los responsables quienes enfrentan cargos por tentativa de homicidio, secuestro y otros delitos graves con penas que van hasta los 20 años de prisión. El grado residual Carlos Patiño representa una grave amenaza para la vida, para la seguridad de las comunidades de nuestro Cañón del Micay y del Cauca. No solo reclutan de manera forzada a nuestros menores de edad, sino que instrumentalizan y coaccionan a la población civil con el fin de expulsar a nuestra fuerza pública y evitar que las instituciones del Estado brinden acceso a la salud, a la educación, al trabajo y a las oportunidades para transformar nuestro territorio. Estos actos constituyen unos crímenes de guerra que violan el derecho internacional humanitario y los derechos humanos al desplazar, confinar, aislar y atemorizar a nuestra población civil, impidiendo que ejerzan sus derechos y libertades fundamentales. La reciente voladura que comunica el Plateado con la Hacienda es una prueba de cómo estas acciones afectan directamente a nuestras comunidades, restringiendo su movilidad y accesos a servicios esenciales. Nuestro gobierno nacional reitera que en el Cañón del Micay no se adelantarán acciones de erradicación forzosa, reafirmando que la apuesta para la transformación del territorio es la sustitución voluntaria, con el propósito de garantizar una vida digna y en paz para nuestros campesinos. Desde su ingreso a la región, nuestra fuerza pública ha enfrentado constantes amenazas por parte del grado residual Carlos Patiño, que busca sembrar miedo, zozobra y frenar la llegada de proyectos sociales y el desarrollo que benefician a nuestras comunidades. Y esto porque están acostumbrados es a traficar droga y además de esto, pues con estos cultivos de coca no quieren que haya un reemplazo por cultivos lícitos, señores. Esto es lo que tiene desesperadas a estas economías ilícitas y también aquí hay muchas estructuras criminales que dejaron crecer durante los gobiernos anteriores, como el Clan del Golfo, ¿no? No obstante, nuestros héroes de la patria, nuestros soldados y policías mantienen sus esfuerzos firmes para proteger a nuestra población y enfrentar a todos los grupos armados ilegales como la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Es evidente que el mayor temor de esas estructuras criminales es que el Estado logre consolidar la presencia institucional y garantice condiciones de vidas dignas para nuestros campesinos, cerrando los espacios a la ilegalidad. Mañana sábado, en Popayán, el Gobierno Nacional, encabezado por el Ministerio del Interior, y con la participación de todos los ministerios, revisará el avance de los compromisos para la transformación del territorio con la participación activa de nuestra comunidad. Extendemos la invitación a los líderes sociales del Cañón del Micay para que a través del diálogo y con determinación construyamos soluciones concretas y efectivas para sus problemáticas. Finalmente, hacemos un llamado a las organizaciones nacionales, internacionales y a toda la ciudadanía a rechazar con contundencia estos crímenes atroces contra los derechos humanos y a solidarizarse con las comunidades afectadas por la violencia de estos grupos narcocriminales. El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la protección de la vida, la seguridad y el desarrollo integral de las comunidades del Cauca. Los buenos seguimos siendo más. La paz es una política de Estado y como pueblo no descansaremos hasta conseguirla. Bueno, este fue el pronunciamiento del ministro, señores, y es que el Ministerio de Defensa dijo lo siguiente: durante 72 horas de operaciones continuas, la Fuerza Militar de Colombia consolidó el control territorial de la vereda La Hacienda, municipio del Tambo, Cauca, debilitando la estructura Carlos Patiño que utiliza este corredor estratégico para el tránsito de armas, explosivos y narcóticos. Este grupo armado, mediante el uso de drones con explosivos y amenazas directas a líderes comunitarios, pretendía generar zozobra y forzar el desplazamiento de las comunidades de Pambilal, Argelia, Honduras, Huicito y también San Juan de Mechegue, ¿no? Aquí está la fuerza pública recuperando el territorio del Cauca y protegiendo a las comunidades. Ahí se ve
pues la incautación de material de guerra y demás de esta gente, señores, que está queriendo sembrar el terror, ¿no? Ahí los tenemos, que se está trabajando, que la fuerza pública también está presente y que esta gente está desesperada. Sin embargo, este baboso acá del señor Miguel Uribe sale a desprestigiar todo lo que está haciendo Gustavo Petro. Definitivamente una vergüenza este señor. Finalmente, el pueblo se da cuenta del engaño que representa Petro. Va a Tibú y con un auditorio absolutamente vacío, que demuestra que ya no le creen. Se cayó la máscara. Petro es el responsable de esta guerra, de esta violencia, de haber dejado llegar a 50.000 hectáreas de coca en el Catatumbo, que hoy son las causantes de la guerra y de las llamas. Un mes en llamas el Catatumbo y Petro no había aparecido. Quieres ir a hacer política con la muerte y no proteger la vida de las familias colombianas. Se acabó este engaño y llegó la hora de terminar esta pesadilla. Es evidente que este gobierno fracasó por su incompetencia y su incapacidad. Este señor es un mentiroso porque Gustavo Petro ha hecho presencia en el Catatumbo más de 3 veces, señores. Está también en las regiones aledañas y este señor le gusta mentir, señores. Él pretende que haya una tremenda multitud cuando se está en guerra y hay un problema de seguridad en el sector, ¿no? Y es que también la gente empezó a hacer política que por unas sillas vacías, cuando se dijo, y el mismo presidente lo dijo, personas que estén sentadas acá, que están recibiendo el sol porque había un sol infernal, por favor muévanse a otro sitio, ¿no? Es que definitivamente les gusta mentir, señores, todo el tiempo. Mire, acá nomás la gente se había hecho aquí donde les daba sombra, ¿no? Sin embargo, aquí son muy mentirosos, ¿no? Y es que aquí lo dicen, ridículos. No vio la transmisión, el presidente escuchó a las personas, madres y líderes, fue a llevar recursos para reemplazar cultivos y apoyar el decreto de conmoción interior. Es para sanar todo el daño de gobiernos que usted representa. Ubíquese o retírese. Su odio no hace falta. Este señor Miguel Uribe no construye absolutamente nada. Y este señor dice, mientras los grupos armados hacen lo que quieren en el Cauca, Petro va a Tibú a defender a Santrich. Hágame el berraco favor. Es cómplice de la pesadilla que estamos viviendo. El presidente Petro va a Tibú y este señor critica que por qué va a Tibú. El presidente Petro va al Catatumbo y este señor dice que por qué no está en Tibú. Así son. Ese es el discurso de esta gente, ¿no? Definitivamente, vergüenza. Es inaceptable el secuestro de 29 miembros de la fuerza pública en el Plateado, en Cauca. Y este es el resultado de la farsa, del fracaso, de la paz total. Gustavo Petro vive en un mundo paralelo, en un mundo de fantasías. Se le salió el país de las manos, perdió el control y es hoy cómplice de la violencia y el terror que vivimos en Colombia. Como presidente, vamos a acompañar los 42 municipios del Cauca, donde habrá permanentemente presencia de la fuerza pública. Esa es mi responsabilidad y conmigo vuelve la seguridad. Conmigo vuelve la seguridad democrática. Aquí le dicen, Peñalocitos, súbete a un helicóptero, así te sentirás como lo que eres. Ese eslogan de campaña, Petro, 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 es de Vicky. No se lo robes, ¿no? Aquí ya la gente no le cree a esta gente porque definitivamente les gusta mentir y no trabajar por el país. Y miren, desen nomás cuenta, señores, frente a un titular que decía, Noticias RCN, se confirma 29 policías y un soldado secuestrados con hechos en el Plateado. Y dice acá, hay un teniente coronel entre ellos, Miguel Uribe, oportunista. Mientras esto ocurre, Petro en Tibú defiende al criminal y narcotraficante de Santrich. Mi compromiso total con la policía y las fuerzas armadas. Sí, compromiso total. Compromiso el que ha tenido el presidente Gustavo Petro, que les mejoró las condiciones económicas, también alimenticias, también condiciones dignas para que puedan estudiar de forma gratuita. Pero esto no lo ven ellos, ¿no? Ellos simplemente se dedican a crear un relato fantasioso que permita que la gente viva engañada, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, les pedimos por favor que compartan, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.